Hola, 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 bellezas y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito más sobre el mundo de las telenovelas, del romance y, por supuesto, de los ídolos que nos hacen suspirar. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Y es que hoy tenemos un tema jugoso, un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Un tema que nos va a dar para hablar y para soñar. ¿Están listos? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos aún más en el universo de la farándula. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista. Porque hoy vamos a hablar de Venecia, de romance, de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Venecia enamora, Can Yaman y Demet Özdemir, romance en la pantalla grande, ¿o no? Es que solo el título ya suena a película de Hollywood, ¿verdad? Y es que, señores y señoras, los rumores son fuertes, las expectativas están por las nubes y la posibilidad de ver a esta pareja icónica junta en la pantalla grande nos tiene a todos enloquecidos. La sola idea es un sueño hecho realidad para muchos de nosotros. Pero antes de que empecemos a delirar con más detalles, quiero darles un fuerte abrazo de bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Gracias por unirse a esta comunidad. Me emociona saber que cada vez somos más los que compartimos esta pasión por las historias de amor, por los actores que nos hacen suspirar y por el encanto del mundo del entretenimiento. Y a los que ya son parte de la familia, gracias por ser tan geniales y fieles. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo y que podamos seguir compartiendo nuestra pasión. Recuerden que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales sobre el mundo del entretenimiento, las noticias de tus artistas favoritos, análisis de series y películas, debates sobre las mejores parejas de telenovelas y mucho más. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. No se arrepentirán. Ahora sí vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones. Como les decía, el rumor de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían protagonizar una película juntos en la romántica Venecia ha estado circulando como un rumor en el viento, tomando fuerza y nutriéndose de las esperanzas de miles de fans. Y claro, la idea ha encendido la imaginación de millones de fans en todo el mundo, y con justa razón. ¿Quién no quisiera ver a estos dos talentosos actores, con esa química que irradian, juntos en una historia de amor ambientada en la mágica Venecia? Es el sueño hecho realidad para muchos, una fantasía que se materializaría en la pantalla grande. Pero, ¿de dónde viene este rumor? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un deseo de los fans o hay algo más? Bueno, la verdad es que la especulación comenzó a tomar fuerza a raíz de una combinación de factores, de esos indicios que nos encantan a los fanáticos, y que nos permiten soñar un poco. Asterisco asterisco las fuentes y sus susurros asterisco asterisco. Primero, tenemos las declaraciones de fuentes cercanas a la producción. Y es que en el mundo del cine y la televisión, siempre hay fuentes que, con la excusa del anonimato, dejan caer pistas que terminan por encender la mecha de la especulación. Se habla de que se estaría trabajando en un proyecto cinematográfico que involucraría a ambos actores, con la ciudad de Venecia como escenario principal. Imagínense la belleza de la ciudad, la luz, la atmósfera romántica. Todo perfecto para un romance de película. La idea de rodar en Venecia ya es de por sí un plus, un atractivo que asegura, en gran medida, el éxito del proyecto. La ciudad con sus canales, sus puentes, sus palacios y su encanto inigualable, es un personaje más, un cómplice en la historia de amor que se nos podría presentar. Las fuentes al parecer han filtrado detalles sobre la preproducción, sobre la búsqueda de locaciones y sobre el diseño de vestuario. Aunque, por supuesto, nada de esto está confirmado oficialmente. Pero, ¿qué sería de nosotros sin esos pequeños guiños que nos dan las fuentes? Nos dejarían sin nada que especular. Asterisco asterisco las pistas en las redes sociales, un juego de miradas y mensajes cifrados asterisco asterisco. Segundo están las pistas que nos dejan los propios Can y Demet en redes sociales. Y esto, amigas y amigos, es un terreno fértil para la especulación. A veces un like, un comentario, una foto en la misma locación, una publicación enigmática, es suficiente para que los fans comiencen a atar cabos. Y aunque no hay nada confirmado oficialmente, la cercanía que siempre han tenido, las muestras de cariño que se dedican mutuamente, los mensajes que se envían de forma sutil, o no tan sutil, han alimentado aún más la llama de la esperanza.
Recordemos que las redes sociales son hoy en día una herramienta fundamental para los actores y actrices. Les permiten conectar directamente con sus fans, mostrar su día a día, compartir sus proyectos y, por qué no, dar pequeñas pistas sobre lo que se viene. En el caso de Kanye y Met, sus perfiles de Instagram se han convertido en un campo de juego para los rumores. Fotos compartidas en la misma ciudad, comentarios halagadores en las publicaciones del otro, reacciones a las noticias que les involucran, todo esto es analizado con lupa por los fans, que buscan cualquier detalle que pueda confirmar sus sospechas. Un like, una reacción a una historia, todo cuenta. Es como un rompecabezas que los fans intentan armar, pieza por pieza. Y en este caso, las piezas parecen encajar a la perfección. O al menos, eso es lo que esperamos. Asterisco asterisco el momento álgido de sus carreras, la coincidencia perfecta asterisco asterisco. Tercero, el hecho de que tanto Kanye como Met estén en un momento álgido de sus carreras profesionales, con gran reconocimiento a nivel internacional, hace que la idea de un proyecto en conjunto sea aún más atractiva. Ambos son artistas sumamente solicitados, con gran capacidad de convocatoria y con legiones de fans que los adoran. Juntarlos en una misma película es, sin duda, una estrategia inteligente que aseguraría un éxito rotundo en taquilla. Kanye ha cosechado éxitos tanto en Turquía como en Italia, donde ha protagonizado series y películas que han conquistado a la audiencia. Su carisma, su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, también ha consolidado su carrera con papeles protagónicos en series que han batido récords de audiencia. Su belleza, su simpatía y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas del momento. Ambos, en resumen, están en la cima de sus carreras. Y por lo tanto, el momento para un proyecto en conjunto no podría ser mejor. La sinergia entre sus talentos, la popularidad que ambos gozan y la expectación que generarían, harían de esta película un éxito asegurado. Es, sin duda, una apuesta segura para cualquier productora. Asterisco asterisco la trama, un romance apasionado en la ciudad de los enamorados asterisco asterisco. Pero, ¿qué sabemos sobre la película en sí? Los detalles son escasos, pero los rumores hablan de una historia de amor apasionada, con tintes de drama y comedia. Se especula que la trama podría girar en torno a dos personajes que se conocen en Venecia y que, a pesar de las adversidades, se enamoran perdidamente. Un argumento que encaja a la perfección con la química innegable entre Kanye y Met. Las fuentes sugieren que la película podría explorar temas como el destino, la superación personal y la importancia de seguir los sueños. Se habla de personajes complejos con pasados turbulentos y con secretos que podrían poner en peligro su relación. La combinación de drama y comedia, por otro lado, aseguraría un equilibrio perfecto, permitiendo que el público se emocione, se ría y se identifique con los personajes. La idea de un romance en Venecia ya es romántica de por sí. La ciudad, con sus canales, sus góndolas, sus puentes y su atmósfera mágica, es el escenario perfecto para una historia de amor inolvidable. La trama, al parecer, estaría llena de giros inesperados, de momentos de tensión y de escenas llenas de pasión. Asterisco asterisco la producción, un proyecto de envergadura asterisco asterisco. También se rumorea que la producción sería de gran envergadura, con un presupuesto considerable y con un equipo técnico de primer nivel. Esto asegura una calidad visual impecable y una puesta en escena espectacular, que nos sumergirá por completo en la magia de Venecia. Ya me imagino las escenas, los vestuarios, la banda sonora. ¡Ay, me emociono solo de pensarlo! La película, al parecer, contaría con un elenco de actores de renombre, tanto turcos como internacionales. Se habla de la posibilidad de que se incluyan cameos de artistas conocidos, lo que aumentaría aún más el atractivo del proyecto. La producción, además, estaría a cargo de una importante compañía cinematográfica, lo que garantiza una distribución a nivel mundial. La inversión en la producción, según las fuentes, sería considerable. Se buscaría crear una película que no solo sea un éxito en taquilla, sino que también obtenga reconocimiento en festivales internacionales. La calidad visual, la banda sonora, la fotografía, todo estaría cuidado al detalle. Asterisco asterisco los personajes, ¿quiénes serán en la gran pantalla? Asterisco asterisco. ¿Y qué hay de los papeles que podrían interpretar Kanye y Met? Bueno, aunque no hay nada confirmado, los fans ya están haciendo sus propias predicciones.
Muchos creen que Khan podría interpretar a un hombre de negocios exitoso y carismático, con un pasado misterioso y con una personalidad arrolladora. Demet, por su parte, podría ser una artista talentosa y soñadora, con un espíritu libre y con una belleza cautivadora. Una combinación perfecta para un romance inolvidable. *** La química innegable, el secreto del éxito ***. Ahora hablemos un poco sobre la química entre Khan y Demet. Si bien ambos son excelentes actores por separado, su conexión en pantalla es innegable. Recordemos la exitosa serie Erkénthicus, conocida en español como Pájaro Soñador. En esta producción, Khan y Demet interpretaron a dos personajes que se enamoran perdidamente y que tienen que enfrentar múltiples desafíos. La química entre ellos era tan evidente, tan palpable, que traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. Su relación en Erkénthicus fue tan intensa que muchos fans comenzaron a fantasear con la posibilidad de que fueran pareja en la vida real. Y aunque nunca se confirmó nada, los rumores y las especulaciones sobre su relación sentimental nunca cesaron. La verdad es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos fuera del set, la química entre Khan y Demet es algo que nadie puede negar. Es como magia. Esta química, esta conexión especial, es precisamente lo que hace que la idea de verlos juntos en una película sea tan atractiva. Sabemos que con ellos dos, la historia de amor que nos presenten será creíble, apasionante y conmovedora. Y eso es precisamente lo que queremos ver. Queremos sentir esa emoción, queremos vibrar con sus personajes, queremos enamorarnos con ellos. La forma en que se miran, la forma en que se relacionan, la forma en que se entienden, todo eso contribuye a la magia que irradian en pantalla. Es una conexión que va más allá de las palabras, que se siente en cada gesto, en cada mirada, en cada abrazo. Es una química que sin duda sería el ingrediente principal del éxito de la película. ***, la esperanza y la anticipación, un sueño ***. Pero ¿qué pasa si todo esto es solo un rumor? ¿Qué pasa si la película nunca se materializa? Bueno, aunque nos daría muchísima pena, no perderíamos la esperanza. Siempre podemos soñar, siempre podemos imaginarnos a Khan y Demet juntos en una historia de amor. Y sobre todo, siempre podemos disfrutar de sus trabajos individuales, que son igualmente geniales. Can Yaman, por ejemplo, ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Ha participado en numerosas producciones, tanto turcas como internacionales, y ha conquistado a la audiencia con su carisma, su talento y su belleza. Sus interpretaciones son siempre impecables, y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes es admirable. Sus trabajos más recientes como Sandokan y El Turco han demostrado su capacidad para interpretar papeles complejos y diversos. Demet Özdemir, por su parte, también es una actriz con mucho talento. Ha protagonizado varias series exitosas, demostrando su capacidad para interpretar personajes diversos y complejos. Su encanto, su naturalidad y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más queridas del momento. Sus trabajos más recientes como Adim Farah y Dünyayla Benim Aramda han consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Así que aunque la película en Venecia no se haga realidad, podemos estar seguros de que tanto Khan como Demet seguirán deleitándonos con su talento y su trabajo. Y quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano, nos sorprendan con un nuevo proyecto en conjunto. La esperanza es lo último que se pierde. ***, volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar? ***. Y ahora, volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar de esta posible película? Bueno, si el proyecto se concreta, podemos esperar una historia de amor apasionante, con una ambientación espectacular, con dos protagonistas que nos harán suspirar y con una gran dosis de emoción. Podemos esperar una película que nos haga reír, llorar y soñar. Una película que nos recuerde el poder del amor y la magia del cine. Podemos esperar escenas inolvidables en los canales de Venecia, paseos en góndola bajo la luz de la luna, encuentros secretos en callejones escondidos, miradas cómplices y besos robados. Podemos esperar una banda sonora que nos haga vibrar, vestuarios espectaculares y una fotografía que nos transporte a la ciudad de los enamorados. Podemos esperar, en resumen, una película que nos haga sentir, que nos emocione y que nos haga creer en el amor. ***, un margen de error, perfecta o no, ***. Pero ¿qué pasa si no nos gusta la película? Bueno, siempre hay un margen de error.
No todas las películas son perfectas, y a veces las expectativas pueden ser demasiado altas. Pero siendo realistas, con Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas, es muy probable que la película sea un éxito. Su talento, su química y su capacidad para conectar con el público son garantía de que la película será un éxito. Es cierto, a veces las expectativas nos juegan en contra. Esperamos tanto de una película que al final, quedamos decepcionados. Pero en este caso, la combinación de talento, química y una historia de amor ambientada en Venecia, es una apuesta segura. La posibilidad de que la película no sea un éxito, aunque existe, es mínima. *** El presente, la espera y la reacción de los fanáticos ***. Por lo pronto, lo único que podemos hacer es esperar y cruzar los dedos. Estar atentos a las noticias, seguir las redes sociales de los actores y mantener viva la esperanza. Quién sabe, tal vez pronto tengamos buenas noticias. Los fans, por supuesto, están enloquecidos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de teorías y de deseos. Los hashtags relacionados con el proyecto se han convertido en tendencia. Los fans, con su entusiasmo y su dedicación, están creando una atmósfera de expectación que, sin duda, es un impulso para que el proyecto se concrete. Es en este momento, en esta fase de espera, donde la comunidad de fans juega un papel fundamental. Compartir información, debatir sobre la trama, crear fanarts, escribir fanfiction, todo esto contribuye a mantener viva la llama de la esperanza. La energía de los fans, su entusiasmo y su pasión, son un motor que impulsa el proyecto. ***, un breve resumen, un sueño que podría hacerse realidad ***. Y bueno, mis queridos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo, y quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos abordado. Rumores y fuentes hemos hablado de los rumores que circulan sobre la posible película en Venecia, y hemos explorado las fuentes que han alimentado la especulación. Pistas en las redes sociales analizamos el papel de las redes sociales y las pistas que Can y Demet dejan en sus perfiles. Talento y carrera profesional evaluamos el momento álgido de sus carreras, y cómo esto hace más atractiva la idea de un proyecto en conjunto. Posible trama nos adentramos en la posible trama de la película, explorando la historia de amor que se podría desarrollar en Venecia. Producción y expectativas discutimos el presupuesto, el equipo técnico y el elenco de actores. La química entre Can y Demet analizamos la química innegable que tienen Can y Demet, y cómo esto es clave para el éxito del proyecto. Expectativas y posibilidades exploramos lo que podemos esperar de esta posible película, y qué pasaría si no se concreta. La importancia de la comunidad subrayamos el papel de la comunidad de fans y su impacto en el proyecto. Conclusión el resumen general de este vídeo, el deseo ferviente de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en Venecia. Despedida y próximos pasos Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Son lo máximo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento y las telenovelas. Su entusiasmo, sus comentarios, su participación, todo esto es lo que hace que este canal sea especial. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posible película? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir harían una buena pareja en la pantalla grande? ¿Qué esperan de la historia? ¿Qué personaje les gustaría que interpretaran? ¿Qué escenas les gustaría ver? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los espero con muchísima alegría. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden soñar con Venecia.